Precisamente hoy quiero compartir una palabra que se llama milagros en tiempos de crisis. Te la vuelvo a repetir, milagros en tiempo de crisis. Y como un subtema es ventanas y puertas abiertas. ¿Cómo es que Dios hace milagros en tiempos de crisis? ¿Cómo es que Dios, ahora sí que las situaciones insalvables se vuelven totalmente diferentes? ¿Cómo es que en aquellas situaciones donde uno dice es imposible que Dios haga algo, entonces Dios hace un milagro? ¿Qué es un milagro? Porque tal vez muchos de nosotros nos preguntaremos, ¿qué es un milagro? Pues un milagro precisamente es la plena manifestación de Dios sin la intervención del hombre. Un milagro, como dice la Biblia, es la manifestación del poder de Dios en la vida de las personas o en las circunstancias que rodean las personas. Un milagro es algo que solamente se puede explicar de la siguiente manera: solamente Dios pudo haberlo hecho. Entonces, hoy te quiero hablar de este tema, milagros en tiempos de crisis, ventanas y puertas abiertas. Precisamente hoy, nosotros como en esta nueva normalidad, como le llaman, en este tiempo presente que estamos pasando, si hay algo que estamos enfrentando es crisis. Oímos crisis de salud, oímos crisis económica, vemos crisis familiares, vemos la crisis en la sociedad, vemos también una crisis de gobiernos, o sea, los gobiernos, hay crisis en los gobiernos. Y precisamente yo quiero hablarte de algo que Dios hizo. Esta historia se encuentra narrada en el segundo libro de Reyes, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 6, a partir del versículo 24. Y precisamente la Biblia nos habla de un conflicto que había entre reyes, entre pueblos. Y una situación donde toda una comunidad, un reinado, un lugar que se llamaba Samaria, experimenta un hambre tan terrible que empiezan a hacer hechos y cosas que nosotros ni imaginaríamos hacer. Pero quiero explicarte esto y voy a leer esta lectura bíblica para que tengamos el marco de lo que estaba pasando. Te vuelvo a repetir, segundo de Reyes, capítulo 6, versículos 24 al 33. Voy a leer la versión, traducción en lenguaje actual, y dice: tiempo después, Ben-Hadad, rey de Siria, se reunió con todo su ejército y rodeó a la ciudad de Samaria para atacarla. Nadie podía entrar ni salir y los alimentos se acabaron. Debido a eso hubo mucha hambre en Samaria, tanta hambre que la cabeza de un burro se vendía en 80 monedas de plata y un cuarto de litro de estiércol de paloma se vendía en 5 monedas de plata. Un día, cuando el rey de Israel paseaba sobre el muro que rodeaba la ciudad, una mujer gritó: Majestad, ayúdeme. El rey contestó: si Dios no te ayuda, ¿cómo quieres que te ayude yo? No tengo trigo ni vino para darte. ¿Cuál es tu problema?, le preguntó el rey. La mujer respondió: esta mujer me pidió que primero nos comiéramos a mi hijo y que al día siguiente nos comeríamos al suyo. Así que cocinamos a mi hijo y nos lo comimos. Y al día siguiente le recordé que debíamos comernos a su hijo, pero ella lo ha escondido. Cuando el rey escuchó lo que dijo la mujer, se enojó tanto que rompió sus ropas, y como estaba sobre el muro, la gente pudo ver que llevaba puestas ropas ásperas, o como la Biblia llama, ropas de cilicio. El rey dijo: hoy mismo le voy a cortar la cabeza a Eliseo, el hijo de Safat, el profeta. Que Dios me castigue si no lo hago. Eliseo estaba sentado en su casa junto con los líderes del país, los ancianos. Mientras tanto, el rey envió a uno de sus hombres. Antes de que llegara, Eliseo le dijo a los líderes: el rey es un asesino y ha mandado a un hombre para que me corte la cabeza. Estén atentos
Y cuando ese hombre llegue, cierren la puerta y sosténganla contra él, porque detrás de él viene el rey. Mientras Eliseo estaba hablando con los líderes, el hombre del rey llegó delante de él y dijo: esta desgracia viene de parte de Dios. Yo no puedo esperar que Él nos ayude. Y mira, te vuelvo a repetir, lectura segunda de Reyes, capítulo 6, versículo del 24 al 33. Está narrando la Biblia una situación donde dos reyes entonces se ponen en pleito y entonces empiezan a experimentar escasez y hambre, o sea, entran en una crisis social. La crisis va creciendo tanto que pasa de ser una crisis de no tener libertad y no poder salir afuera de las puertas de Samaria, al punto donde de manera exorbitante los precios de las cosas suben e incluso la gente empieza a comer cosas que no comería en otro momento. Es tal la crisis, como hemos leído, que entonces una mujer ya con el hambre se atreven a hacer lo que moralmente nadie haría: asesinar a su hijo para que se lo comieran, o sea, practicar el canibalismo. Sucede en Samaria, pero fíjate que esto que leemos ahí, Dios ya le había profetizado al pueblo de Israel en Deuteronomio. En el libro de Deuteronomio Dios le dice que si ellos se apartaban de sus mandamientos y se volvían tras la idolatría y los dioses ajenos y se volvían personas malvadas, un día llegaría que serían sitiados e incluso se comerían el fruto de su vientre. Algo que yo veo en la Escritura, en la Biblia, es que Dios siempre nos advierte a tiempo de las cosas que sucederán. Mira, te lo explico. La Biblia dice que Dios no hará nada sin revelarle a sus profetas lo que va a pasar en el futuro. Muchas veces Dios habla a través de la palabra, pero también a través de los ministerios proféticos. Y advierte a tiempo, avisa a tiempo lo que va a venir, pero muchos deciden dudar o muchos dicen no pasará, no sucederá, no, eso es una locura. Pues mira, en esta ciudad de Samaria, lo que en un tiempo fue una profecía y ahora era una realidad, alguien dijo un día que era una locura, ahora lo estaban viviendo. Hoy en día en nuestra sociedad estamos viviendo cosas que algún día pensamos que no veríamos, digamos, no, eso no va a pasar. Es como decir que estemos en una pandemia encerrados, no va a pasar. Que tengamos una crisis económica mundial, no va a pasar. Que cambien los estilos de vida a nivel mundial, no va a pasar. Que todo mundo sea presa del miedo, del pánico, de la desesperación, del estrés, de la angustia, no, eso no va a pasar. Hoy en día vemos noticias donde gente importante, gente que son millonarios o tienen economías poderosas, han llegado a fallecer. Las noticias dicen que algunos por causa ahora de esta pandemia, del COVID. O sea, entendemos que hay momentos en la vida de toda persona donde el dinero no alcanza, no es suficiente, donde el poder no es suficiente, donde las relaciones humanas no son suficientes. Y entonces tenemos que voltear a Dios, el creador del cielo y de la tierra. Tenemos que voltear a ver a nuestro Señor Jesucristo, el Salvador del mundo, el que nos ha reconciliado con el Padre, y pedirle a Él que haga un milagro a favor de nosotros. Hoy tú puedes dudar de esta palabra, pero yo te invito que si dudas, ¿por qué no investigas en la Biblia? Hoy tal vez tú puedes pensar, no, es una locura lo que están hablando, eso no nos va a pasar. Yo quisiera que no pase. No quisiera que un día estuviéramos en una crisis donde hasta la moral y la ética y los buenos principios y buenas costumbres pasaran a quedarse a un lado y estuviéramos haciendo cosas que jamás haríamos. Mira, cuando los hombres pierden la fe en Dios, entonces se dan cuenta que solo cuentan con sus recursos. En la lectura que hicimos, nos damos cuenta que esta mujer perdió la fe en Dios. Y cuando esta mujer le habla al rey, el rey le responde a esta mujer: si Dios no te puede ayudar,
¿cómo te podré ayudar yo? Es correcto el planteamiento del rey. Hay momentos donde solamente Dios te puede ayudar. Aunque recurras al ser humano, nosotros como seres humanos estamos limitados. Pero si tú quieres un milagro de parte de Dios, Dios no tiene límites. Jesucristo es sanador, Jesucristo salva, Jesucristo perdona los pecados, Jesucristo restaura las vidas. Jesucristo hace milagros de provisión, de multiplicación de alimentos. Jesucristo hace milagros financieros. Tú no encuentras todo eso en los evangelios. Y lo más importante, Jesucristo nuestro Señor dijo: yo solo hablo lo que el Padre me dice que hable. Yo solo hago lo que he visto que el Padre hace. O sea, Jesús reconoce la autoridad del Padre, pero también Jesucristo solo hace lo que ha visto que su Padre también hace. Si tú ves desde el Antiguo Testamento, puedes ver lo que Dios el Padre viene haciendo, y Jesucristo le da continuidad a lo que el Padre hace con todo ser humano, que es bendecirle. La palabra nos dice que Dios solo tiene pensamientos de bien y no de mal, pensamientos de prosperidad, de bendición y no de pobreza, pensamientos de salud, de sanidad, de liberación y no de esclavitud y no de perdición. Pero cuando estamos en crisis, como leíamos en esta historia de Segundo de Reyes 6, 24 al 33, nos damos cuenta que en las crisis terribles, muchas veces la fe, lo que tenemos de conocimiento de la palabra de Dios, es retado por las circunstancias que nos rodean, y las voces internas o externas nos empiezan a decir que nada sucederá, o que nada va a cambiar, o que todo está perdido. El rey, cuando ve a esta mujer y escucha lo que hizo, dice que él rasga sus vestiduras y muestra esa ropa de silicio o esas ropas ásperas que ellos usaban cuando hacían, digamos, un sacrificio personal para mostrar ante Dios su humillación y decirle a Dios que necesitaban que hiciera algo. Pero cuando el rey escucha eso, él pierde el control, lo domina su temperamento, sale lo que él había estado conteniendo en su corazón y se voltea y dice: voy a matar a Eliseo. El culpable es Eliseo. Tú te preguntarás, ¿por qué lo culpa a él? Porque Eliseo, en otro tiempo antes, cuando hubo una gran sequía, él oró a Dios y volvió a llover y volvió a producir la tierra, y los animales se volvieron a producir y acabó una escasez de hambre. Entonces, seguro que Eliseo le dijo al rey: mira, rey, ten paciencia, Dios va a hacer algo. Pero es que ya no puedo esperar, la gente se está muriendo, mira la desnutrición, mira los pleitos, mira la tensión social. Yo no dudo que hasta el mismo rey, tal vez uno que otro pensó: ya vamos a quitarlo, vamos a quitar a ese rey, mira la crisis. Pero la realidad es que esa crisis estaba por encima de ese rey, por encima de todo el pueblo, porque había un pueblo más poderoso afuera de ellos que los había sitiado. Y por eso el rey dice: no, el culpable es Eliseo. Y fíjate que cuando estamos en crisis, cuando estamos en situaciones difíciles, es bien fácil buscar culpables. Es fácil encontrar culpables cuando no podemos explicar las cosas y cuando las cosas nos superan. El rey lo dijo: hoy mismo le voy a cortar la cabeza a Eliseo, hijo de Josafat, que Dios me castigue si no lo hago. Imagínate la declaración que hizo el rey. Es como que él mismo se estaba echando la soga al cuello. Él estaba haciendo una declaración desde su enojo, desde su desesperación. Y es ahí donde yo quiero hacerte un llamado también a ti. Cuando estemos en crisis y desesperación, la Biblia nos aconseja y dice: antes de presentar tus ofrendas y presentes delante de Dios, dice, mejor guarda silencio. Cállate, dice, espera en Dios. A veces tenemos que hacer eso, porque mira, de pasar de una alabanza a Dios, yo a veces digo, pasamos a una quejabanza, o sea, a quejas.
De pasar de una oración de peticiones, pasamos a una oración de reclamos a Dios, como un día Gedeón lo hizo, cuando él estaba orando a Dios por la situación, la crisis que también tenían en su nación, en su comunidad, y él dijo: ¿dónde está el Dios de nuestros padres? ¿Dónde está ese Dios que hacía grandes cosas? ¿Dónde está? Y su oración era un reclamo a Dios. Y es ahí donde yo quiero invitarte a que tengamos cuidado, porque mira, si estamos conscientes que el único que nos puede sacar adelante es Dios, entonces no le echemos la culpa de las cosas. Si estamos conscientes que Dios ha levantado hombres y mujeres de fe, que cuando oran por ti, cuando interceden por ti, cuando se ponen en la brecha por ti, pueden desatar una bendición, tampoco te levantes contra ellos. O sea, no los culpes. Mira, algo que yo he comprendido a lo largo de estos años de estar conociendo a Dios a través de las Escrituras, de estar teniendo una relación personal con Él, es que Dios siempre responde, pero muchas veces Él espera hasta el último momento de nosotros, porque mira, la esperanza, que es la seguridad de que Dios hará algo en nuestras vidas, en verdad requiere desarrollar paciencia. Hoy en día, con los estilos de vida que tenemos, es como decir: todo es light, todo es efervescente, todos son productos milagro, todo es obtenga esto sin esfuerzo, obtenga aquello sin disciplina, logre grandes cosas sin sacrificio, y eso es una mentira. Todo en la vida requiere una disciplina, todo en la vida requiere aprender, todo en la vida requiere práctica, todo en la vida requiere fe, paciencia y esperanza. Si voy a ponerte un ejemplo, si aquel que siembra el campo, por más que haga, no puede acelerar el tiempo o el proceso de crecimiento natural de las plantas y de los frutos, entonces nosotros, ¿por qué nos queremos brincar los procesos, las formas que Dios usa, los métodos que Dios tiene para bendecirnos? Este rey agarra y dice: ya no puedo esperar que Él nos ayude. Y entonces su respuesta es: quiero matar al profeta. No es como decir: ya no busco quién me la hizo. O sea, ya el rey de Siria no es el problema, ¿no? Ahora el problema es Eliseo el profeta, el hombre de Dios. Él me la va a pagar. Y mira, esto me lleva a recordar algo. El Señor Jesús en Mateo 7, versículos 7 al 11 nos dice: pidan a Dios y Él les dará. Hablen con Dios y encontrarán lo que buscan. Llámenlo y Él los atenderá. Porque el que confía en Dios recibe lo que pide. Encuentra lo que busca y si llama es atendido. Y continúa el Señor Jesucristo narrando esto: nadie le da a su hijo una piedra si le pide un pan, ni le da una serpiente si le pide un pescado. Si ustedes, que son malos, o sea, comparados con Dios como Padre, aunque seamos unos padres excelentes en la tierra, comparados con Dios, no podemos ser tan buenos. Pero Jesús dice: si ustedes, que son malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, con mayor razón Dios, su Padre, que está en el cielo, dará buenas cosas a quienes se las pidan. Pero oye esto, dice: con mayor razón Dios, su Padre. ¿En dónde están las claves para recibir de parte de Dios? Para tener puertas y ventanas abiertas, para tener bendición. Precisamente está en que tú platiques con Dios, en que le hablemos, en que entablemos una relación, una comunicación con Él. Pero además está en lo siguiente: si Dios no es tu Dios, ¿cómo te va a responder? Si tú no crees en Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el creador del cielo y de la tierra,
entonces, ¿cómo te va a responder aquel que tú no aceptas como tu Dios? Lo siguiente es, ¿cómo te va a responder como Padre bueno, que te puede dar cosas buenas y te puede dar lo que tú le pidas, incluyendo más allá de lo que le pides, porque Dios siempre responde así? ¿Cómo nos va a dar si no lo aceptamos como Padre? O sea, queremos que Dios nos responda en tiempo de crisis, pero no aceptamos su paternidad, no aceptamos su identidad, no queremos su enseñanza, no queremos su disciplina. Es como decir, queremos amar a Dios por lo que Él nos da, pero no queremos amar a Dios por quién es Él. O sea, si tú amas a la persona por lo que es, tienes todo lo demás. O sea, una cosa es consecuencia de la otra. Entonces tenemos que saber que si amamos a Dios y le amamos como Padre, es decir, permitimos que Él ponga su identidad en nosotros, nos guíe, nos lleve en su camino, nos enseñe, y nosotros como hijos aceptemos su paternidad, su protección, su guianza, entonces sí, Él te dará buenas cosas cuando se lo pidas. Mira, yo he sido testigo, todos pasamos crisis de salud, todos enfrentamos problemas difíciles en la vida, todos somos tentados, incluso todos somos pecadores. Nadie puede decir que es perfecto y jamás falla. Todos la hemos regado en una o muchas veces en la vida. Pero cuando vamos a ese Padre bueno pidiendo perdón, arrepentidos, es decir, deseando cambiar nuestro estilo de vida y pidiéndole ayuda, Él como Padre bueno siempre nos responde y siempre nos ayuda. Te voy a hablar de algo que es maravilloso en Dios el Padre. ¿Sabes que la bondad de Dios no está condicionada por cuán buenos hijos somos? Escúchalo bien lo que te voy a decir. O sea, Dios es lleno de bondad. Él no va a cambiar porque yo decida ser como un hijo pródigo. Él no va a cambiar porque yo decida ser un hijo malo. No. O incluso Él no va a ser malo contigo si tú decides no creer en Él. Él nunca cambia. Su bondad siempre es la misma. Esa es la fidelidad de Dios y la garantía que tenemos. Que si mientras tengamos vida en esta tierra, nosotros podemos recurrir a Él, y Él como Padre bueno, como Padre de misericordia, como Padre de amor, nos dará nuevas oportunidades. ¿Sabes que el rey, este rey de Samaria, este rey que se encontró sitiado en Samaria, él estaba tan ocupado en sus problemas? O sea, estaban toda la gente metida en los problemas, que dejaron de buscar oportunidades. Cuando el Señor Jesús decía, pidan a Dios, hablen con Dios, busquen, llamen, Él está hablando de no solo te centres en el problema, en la crisis, sino pon tu mirada, pon tu atención en buscar nuevas oportunidades. Es lo que Dios le está diciendo. O sea, en lugar de solo estar enfocados en lo negativo, no, está mal el gobierno, está mal la política, está mal lo social, está mal los empleos, está mal la salud, están mal las familias, todo está mal, todo está mal. ¿Por qué no le cambias un poco el enfoque a tu manera de pensar? Cambiémosle el enfoque a nuestra manera de ver las cosas y dejemos de estar viendo solo lo negativo y desarrollemos una actitud de expectativa por lo que Dios hará. Si estamos conscientes que los gobiernos no pueden, si estamos conscientes que las enfermedades superan al sistema de salud, si estamos conscientes que la crisis económica está por encima de las estrategias financieras que pueda tener un país, entonces yo te invito a que tengamos una actitud de expectativa por lo que Dios hará. Cómo Dios rescatará nuestro país, cómo Dios sacará adelante a México, cómo Dios sacará adelante nuestro estado de Veracruz, cómo Dios sacará adelante nuestra ciudad, nuestro valle de Orizaba.
cómo Dios nos dará nuevas estrategias, nuevas ideas creativas, nuevos planes, porque de eso te quiero seguir contando. En Segunda de Reyes, siguiendo la lectura, en el capítulo 7, el profeta Eliseo precisamente le contesta al rey que está fuera de la puerta, esperando con esta persona cortarle la cabeza a Eliseo porque lo culpable a él, y le dice, Eliseo respondió, Segunda de Reyes capítulo 7 versículo 1 en lo adelante. Eliseo respondió, pon atención al mensaje de Dios. Mañana a esta hora, a la entrada de la ciudad de Samaria, con una moneda de plata se podrá comprar 3 kilos de harina o 6 kilos de cebada. El hombre del rey le dijo, o sea, un príncipe sobre quien el rey se apoyaba, o sea, un funcionario que estaba junto al rey, dijo lo siguiente, esto no sucederá ni aunque Dios abra las ventanas de los cielos. El profeta le contestó, tú lo vas a ver con tus propios ojos, pero de eso no comerás nada. ¡Qué tremendo es esto! Eliseo estaba reunido con los líderes del pueblo, con los funcionarios, con los ancianos del pueblo. Estaban viendo cómo podían salir de la crisis, cómo Dios iba a responder, pero el rey estaba con un funcionario, con un príncipe, con alguien en el cual él se apoyaba en su consejo. Pero ¿qué crees? De acuerdo a la lectura de la Biblia, era una persona que no confiaba que Dios podía hacer algo. No creía en las palabras proféticas que Dios daba. Y aquí algo me llama la atención. Y yo digo, en este tiempo de crisis, ¿a quién escuchamos? ¿Qué información escuchamos? ¿Quiénes permitimos que sean nuestros mentores y consejeros? El primer mentor y consejero que tú y yo podemos tener, el que nunca nos va a fallar, es la palabra de Dios que está en la Biblia. ¿Escuchamos la voz de Dios a través del Espíritu Santo? ¿O solo escuchamos las malas noticias y las palabras de personas negativas que solo ven lo negativo y lo malo? ¿Tú sabías que las crisis siempre son oportunidades de crecimiento y nuevas oportunidades? Pero ¿sabes para quiénes? Para quienes cambian su enfoque, para quienes son capaces de ver que te debes rodear de personas de fe, que te debes rodear de personas que tienen esperanza, que te debes rodear de personas que son pacientes, que debes rodearte de personas que esperan un milagro de Dios. Este príncipe, este funcionario le dice, esto no sucederá ni aunque Dios abra las ventanas de los cielos. Está hablando de una manera simbólica, pero yo te quiero llevar a Malaquías 3:10, porque estamos hablando milagros en tiempo de crisis, ventanas y puertas abiertas. Malaquías 3:10 nos dice, traigan los diezmos al depósito del templo, para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Dios no se molesta que lo probemos. ¿Sabes qué le molesta a Dios? Que dudemos de su palabra. ¿Sabes qué ofende a Dios? Que nosotros creamos las mentiras negativas de que Dios no hará nada y estemos dispuestos a no creerle a Dios que sí puede hacer algo. ¡Qué tremendo! ¿No crees? Yo creo que hay que ir a Dios y dilo conmigo, Señor, cambia esta mentalidad negativa, cambia esta manera de creer con incertidumbre, con duda. Sana mi corazón para que deje de tener esa mentalidad y ese sentir de dudar de tu palabra. En el nombre de Cristo te lo pido. Hoy no te voy a hablar de diezmo, no te llenes de temor, tranquilo. No te preocupes. Algo que yo estoy bien consciente, que el dueño del oro y de la plata es Dios, que Dios es el que provee para su obra, que Dios es el que
hace que su obra avance, no por nuestras contribuciones, porque lo que nosotros damos de ofrendas y diezmos es la muestra de nuestra gratitud y la obediencia a Dios. Pero tú debes de saber algo: la obra de Dios es tan cara que solamente Dios la puede pagar a través de Jesucristo. Eso lo tenemos muy claro. Pero algo que me llama la atención en este versículo es: les abriré las ventanas de los cielos. ¿Por qué Dios se expresa como ventanas? Te voy a explicar algo. Una ventana no es una puerta. ¿Para qué nos sirve la ventana? Bueno, si abrimos la ventana puede entrar aire. Si abrimos la ventana, como decimos, puede entrar los rayos del sol. Si abrimos las ventanas podemos ver hacia el futuro, o sea, nos permite ver hacia afuera. Pero también te digo algo: las ventanas no son puertas, porque si alguien se mete por la ventana, te voy a decir que va a aparecer un ladrón. O sea, la ventana no está diseñada para entrar o dar acceso. La ventana tiene otra función. Pero algo que yo comprendo es que las ventanas nos permiten ver hacia el futuro, nos permiten ver lo que vendrá. Pero también a través de las ventanas, te voy a decir, entran cosas que no entran a través de la puerta. Dios dice: abriré las ventanas de los cielos. O sea, permitiré que haya cosas que salgan hacia ustedes, que vengan hacia ustedes. Pero una puerta, yo te digo, es un acceso. Cuando hablamos de puertas en la palabra, estamos hablando de que Dios nos permite accesar a otra dimensión de bendición. Nos permite avanzar a otro estado espiritual. Nos permite, como dice la Biblia, ir de gloria en gloria de Dios, avanzando. Y te lo voy a explicar con un versículo de la Biblia. Apocalipsis 3, 7 al 8 dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Dice: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Qué nos da acceso a las puertas abiertas que Dios tiene? Guardar su palabra es practicar, creer la palabra de Dios y que no neguemos su nombre. O sea, que no neguemos quién es nuestro Padre, que no neguemos quién es nuestro Salvador, Jesucristo, que no neguemos con nuestros estilos de vida que somos hijos de Dios. Y aquí en Apocalipsis Dios está hablando y dice: el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Esto es como el arca de Noé. Dios cerró el arca y ni siquiera Noé la pudo abrir. Pero lo único que podía abrir Noé fue una ventana, donde él podía ver qué estaba pasando hacia afuera y donde él esperaba una confirmación y una respuesta de Dios. Las ventanas también te permiten recibir confirmaciones, palabra profética, ver lo futuro. Pero las puertas te dan un acceso. Cuando la puerta del arca estaba abierta, pudieron entrar los animales, pero cuando se cerró nadie podía entrar ni salir. Y cuando Dios volvió a abrir la puerta del arca, que la tierra ya estaba seca, entonces los animales pudieron salir y realizar su vida, incluyendo las personas que fueron salvas. Las puertas, mira, algo que tienes que saber: si tal vez tú ves todo cerrado, tú ves que nada avanza, sientes que nada sale como tú esperas, ¿por qué no le pides a Dios que te abra una puerta? Pero tienes que saber que Dios tiene requisitos. Él dice: aunque tienes poca fuerza. O sea, Dios no está en contra de nuestra debilidad humana. A Él no le ofende que de momento sintamos que se nos mueve el tapete por la crisis o las circunstancias que están alrededor de nosotros y nos debiliten. Pero lo que Él espera
es que jamás negociemos nuestra fe, jamás negociemos la ética que Dios nos ha enseñado de cómo vivir una relación con Él, guardando su palabra, y que no neguemos su fe. Que no hagamos como este rey que dijo, ya no puedo esperar que Dios nos ayude. Y entonces empieza a cortar cabezas y a hacer acciones tan desesperadas. El profeta le contesta la palabra profética. Le está diciendo que Dios va a abrir una puerta. Dios puede usar circunstancias a tu favor para resolver tus problemas, ¿sí? Para resolver tu crisis. Precisamente seguimos leyendo Segundo de Reyes capítulo 7, ahora del versículo 3 en lo adelante. Dame oportunidad de leerte esto por si acaso no tuvieras una Biblia a la mano. Dice: a la entrada de la ciudad había 4 hombres enfermos de la piel, pues tenían lepra. Decían entre ellos: ¿qué estamos haciendo acá sentados, esperando morir? Si entramos a la ciudad, moriremos de hambre, pues no hay nada que comer. Y si nos quedamos sentados aquí, también vamos a morir. Mejor vayamos al campamento de los sirios, los que nos tenían rodeados. Si nos perdonan la vida, qué bueno. Y si nos matan, pues no importa, de todos modos vamos a morir. Mira, en una verdadera crisis, es como decir, todo está en riesgo. Nada está en tu control, como lo decían estos hombres leprosos. Al anochecer se levantaron y fueron al campamento de los sirios. Cuando llegaron cerca del lugar, se dieron cuenta de que allí no había nadie. Mira, quiero hacer una pausa y te quiero decir, este hombre, el príncipe, el consejero del rey, usó unas palabras con mucho sarcasmo. Pues aunque Dios abriera ventanas en los cielos, ¿no? Así como con sarcasmo, con burla, tengamos mucho cuidado de burlarnos de aquello que no sabemos y no conocemos. Seamos respetuosos. La palabra de Dios, fíjate que vas a aprender aquí conmigo de lo que estamos leyendo, que aunque yo decida no creer o aunque yo decida burlarme de Dios, de todas formas Dios cumplirá su palabra. Esa es la certeza y la seguridad que tenemos en Él. Entonces mira, este hombre, el príncipe, le contesta con sarcasmo, con burla, y afecta al rey, y el rey empieza a tomar decisiones locas. Pero ahora Dios va a empezar a usar a unos leprosos. O sea, Dios tiene el poder de incluso usar circunstancias que están fuera de tu alcance, que no tienen que ver contigo, pero Dios empieza a alinear las cosas para que todas operen a favor de ti. Y entonces seguimos leyendo, dice: Dios había hecho que el ejército de Siria escuchara ruidos como de carros de guerra, de caballos y de un gran ejército, por lo que los soldados dijeron: el rey de Israel les ha pagado a los reyes hititas y al rey de Egipto para que luchen con nosotros. Así que los sirios huyeron al anochecer, abandonaron sus tiendas de campaña, sus caballos, sus burros, y con tal de salvar sus vidas se fueron y dejaron el campamento tal como estaba. Oye esto, Dios tiene el poder de hacer cosas que sucedan de lo que no se ve, de lo espiritual, y que aquellos que se han levantado como enemigos tuyos, y te lo voy a decir, tus enemigos no es tu prójimo, tu enemigo no es el gobierno, tu enemigo se llama pobreza, tu enemigo se llama crisis, tu enemigo se llama enfermedad, nuestros enemigos se llaman falta de oportunidades. Nuestro enemigo, o sea, nuestro enemigo no son personas, son todas esas cosas negativas y malvadas que sí tienen un nombre: odio, rencor, miedo. Este ejército poderoso huyó de miedo. El rey que estaba rodeado
actuó de querer matar al profeta Eliseo por sus miedos y sus temores, por los pensamientos de miedo que tenían acá. Entonces uno de los primeros enemigos que tú en el nombre de Cristo junto conmigo debemos derribar es el miedo. Repítelo otra vez: en el nombre de Jesús yo saco todo pensamiento de miedo, todo sentimiento de miedo, y deja de escuchar las voces del miedo y empieza a escuchar la voz de Dios, la de la palabra, la de las personas que han cambiado su actitud para buscar nuevas oportunidades. Y dice: cuando los leprosos llegaron al campamento sirio, entraron en una de las carpas y se pusieron a comer y a beber, y también tomaron oro, plata, ropa y todo lo que escondieron. Mira qué tremendo. Los que estaban afuera de las puertas, que estaban a expensas del pueblo sirio que los mataran, son los primeros que empezaron a disfrutar la bendición de Dios. Los que tal vez eran los menospreciados, los no deseados. Y esto me recuerda a un texto de la palabra que decía el Señor Jesús: yo he venido a aquellos que se sienten pobres de espíritu. Yo he venido a aquellos que se sienten pecadores. Yo he venido a la gente que es indeseable para otros. Porque decía el Señor Jesús: yo los vine a curar de todos esos males. Cuando alguien se siente que no necesita de Dios, te aseguro que no va a poder ver milagros, ni va a poder disfrutar de las ventanas y puertas que solamente Dios puede abrir. Dice: luego entraron en otra carpa, tomaron las cosas que allí había y fueron a esconderlas, pero después dijeron: no estamos haciendo lo correcto. Hoy es un día de buenas noticias. Si nosotros nos callamos y esperamos hasta que amanezca, nos van a castigar. Mejor vayamos al palacio y avisemos lo que sucede. Entonces regresaron y llamaron a los guardias de la ciudad y les dijeron: venimos del campamento de los sirios. No hay allí nadie, no se ve ni se escucha nada, solo están los caballos y los burros atados, y las tiendas de campaña están como si las acabaran de armar. Los guardias fueron y dieron la noticia a los que estaban en el palacio, y aunque era de noche, el rey se levantó y les dijo a sus oficiales: les explicaré lo que sucede, es una trampa de los sirios. Otra vez, los temores y los miedos. ¿Cuántas veces Dios ya nos ha respondido? Tenemos la oportunidad a la vista. Dios está moviendo las circunstancias a nuestro favor y nosotros seguimos con nuestros miedos. Yo a veces me he preguntado muchas veces: ¿por qué cuando vamos a emprender algo, por qué no pensamos todo me va a salir bien? ¿Por qué cuando vamos a emprender un negocio no decimos voy a tener éxito? ¿Por qué en medio de esta crisis no podemos decir Dios me va a abrir ventanas y puertas de tal manera que yo no voy a sufrir, ni mi familia, ni la iglesia, ni las congregaciones de Cristo, ni a toda persona que decidas bendecir en el nombre de Jesús? Pero siempre está la voz del miedo. Siempre esa voz del miedo dispara la incredulidad, la duda. Siempre la voz del miedo dispara el negativismo, ver todo negro, oscuro, malvado, malo. Pero la voz de la fe que viene por oír la palabra de Dios siempre disparará la esperanza y la paciencia de que Dios está haciendo algo a favor de ti. Entonces, alguien le contesta al rey esto. Uno de sus oficiales le dijo: ahora viene la voz correcta, la voz del buen consejo, de la sabiduría. Dice: aunque nos quedamos con algunos caballos, le dicen al rey, ¿qué le parece si enviamos 5 hombres a investigar qué sucede? No tiene nada que perder, pues lo mismo da quedarse aquí o ir allá, todos moriremos. O sea, estaban en una crisis de muerte. Entonces el rey envió al campamento del ejército sirio para que investigaran lo que sucedía. Ellos fueron a buscar a los sirios hasta el río del Jordán
En todo el camino encontraron ropa y cosas que los sirios habían dejado tiradas por apuro de escapar. Después los hombres regresaron y le contaron al rey lo que habían visto. Enseguida la gente salió y tomó todas las cosas abandonadas en el campamento sirio, tal como Dios lo había anunciado. Por una moneda de plata se pudieron comprar 3 kilos de harina o 6 kilos de cebada. Te voy a decir algo increíble en esta historia. El problema no era el dinero. Dinero sí había. En esa crisis de hambre, el problema no era el dinero. El problema es que no había que comprar. Y Dios le contesta con el profeta lo que estaba sucediendo. Te vuelvo a repetir, enseguida la gente salió y tomó todas las cosas abandonadas del campamento sirio, y tal como Dios lo había anunciado, por una moneda de plata se pudieron comprar 3 kilos de harina o 6 kilos de cebada. El rey le había encargado a su ayudante personal, al príncipe, que dijo: si Dios no abre ventanas, o aunque Dios abriera ventanas, a esa persona el rey le había encargado a su ayudante personal que cuidara la entrada de la ciudad. Pero la gente lo atropelló y murió, o sea, murió aplastado por la multitud, porque la gente salió en estampida. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Eliseo cuando el rey fue a verlo. El profeta había anunciado al rey que a la misma hora del día siguiente, o sea, le dio hora y día, a la entrada de la ciudad de Samaria, podrían comprarse por una moneda de plata 3 kilos de harina o 6 kilos de cebada. Sin embargo, el ayudante personal del rey le había dicho: esto no sucederá ni aunque Dios abra las ventanas de los cielos. Y fue entonces cuando Eliseo le contestó: tú lo vas a ver con tus propios ojos, pero de eso no comerás nada. Así sucedió porque la gente lo atropelló a la entrada de la ciudad y murió. Este príncipe o este consejero del rey, del gobernante, hay otras versiones de la Biblia que dicen que cuando Dios abre las ventanas de los cielos significa que Dios va a traer la lluvia y las estaciones para que las plantas produzcan y los animales se reproduzcan. Por eso también este príncipe decía: aunque Dios abra las ventanas, estaba diciendo, tendremos que esperar el proceso de la siembra y la cosecha, tendremos que esperar a que los animales se multipliquen, o sea, aún así faltará mucho tiempo, porque él tenía referencia de lo último que Eliseo, por la palabra de Dios, había hecho. Se abrieron las ventanas de los cielos y empezó a llover, y las plantas produjeron, los animales se multiplicaron y dejó de haber hambre. Por eso este príncipe decía: aunque Dios abriera las ventanas, va a pasar mucho tiempo. Y yo te digo algo: Dios nunca actúa de la misma manera. Dios siempre hace las cosas nuevas de tal manera que siempre nos sorprende. Por eso, mira, si Dios ya hizo contigo un milagro de sanidad, un milagro de provisión, un milagro de sacarte de problemas o de crisis, tenlo por seguro que Dios siempre tiene nuevas formas para sacarnos de las nuevas crisis y de los nuevos problemas. ¡Wow! Con Dios, ¡qué tremendo! Por eso te voy a decir que no hay peor cosa que dudar de las palabras de Dios. Porque mira, cuando nosotros decidimos dudar, es decir, decidimos: yo creo que Dios no lo va a hacer, en lugar de decidir mandar nuestra fe y decir: yo creo que Dios lo va a hacer, no hay peor cosa que empezar a ver pasar a las personas que han decidido creerle a Dios y que van por las promesas que Dios les ha dado, y ver cómo sus vidas empiezan a ser bendecidas y prosperadas, mientras el que decide no creer solo se queda viendo.
Le pasa lo que dice el profeta: lo vas a ver con tus ojos, pero no lo vas a poder disfrutar, no lo vas a poder tener. Hoy yo te quiero invitar a que creas en los milagros que Dios puede hacer por medio de Jesucristo. Porque Dios puede abrir ventanas y puertas, te puede hacer ver el futuro, ver lo que hoy no puedes ver, te puede abrir las puertas que están cerradas, porque nuestro Dios, el Padre, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre, es el Dios que abre y nadie puede cerrar, pero también es el Dios que cuando Él cierra nadie puede abrir. Y Él es el único que, como dice la palabra, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi fe. Escucha esta palabra profética que Dios el Señor te dice: yo conozco tus obras y he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie podrá cerrar. Toma esa palabra. El pueblo de Samaria tenía las puertas cerradas porque el ejército de Siria los había rodeado. Pero cuando Dios decidió abrirles la puerta para que saliera toda Samaria, se encontraron con riquezas, se encontraron con alimentos, se encontraron con todo aquello que el enemigo quería usar para dañarlos. Ahora Dios lo transformó en algo que era bendición para ellos. O sea, mira, algo que te quiero decir: si a ti te preocupa tanto el dinero y la economía, te voy a decir algo: Dios puede hacer que de un día a otro tú seas lleno de riquezas. Pero la pregunta es: ¿para qué las queremos? ¿Solo para ser egoístas? ¿O para ayudar al prójimo? ¿O también para sembrar en el reino de los cielos? Porque Dios no le da a cualquier persona las riquezas, sino a aquellos que, como dice la Escritura, aunque tienen poca fuerza, han guardado su palabra y no niegan su nombre. En este tiempo de crisis es cuando se muestra lo que hay en el corazón. Es cuando se ha mostrado la verdadera fe que cada quien tiene. Es cuando las personas han decidido creer o no creer. Es cuando los que nos decimos los hijos de Dios hemos tenido que tener nuestra fe a prueba. En el tiempo de crisis es cuando se prueba la fe. Y es ahí, como hoy lo hemos visto, donde en el tiempo de crisis los milagros pueden suceder. Ventanas y puertas. Ventanas, ver lo del futuro, ver, accesar a cosas que Dios hace y hará. Puertas, nuevas oportunidades, nuevas dimensiones, nuevos accesos a cosas que hoy no tienes, pero que Dios te va a dar. ¿Cuál es nuestra decisión? Ser como el rey, empezar a actuar en desesperación, buscar culpables y amenazar personas, echarle la culpa a los hombres y las mujeres de Dios, a los siervos de Dios, o confiar en la palabra que Dios ha traído a través de esos siervos. O vamos a ser como ese príncipe, como ese consejero, como ese funcionario al lado del rey, que solo vamos a estar actuando sarcásticamente, dudando de lo que Dios puede hacer y aconsejando mal. O vamos a ser como esos ancianos que estaban reunidos con Eliseo, sabiendo y escuchando la palabra de Dios, de cómo Dios salvaría al pueblo de Samaria. ¿De qué grupo vamos a ser? Esa es nuestra decisión.